Bueno, vamos a partir un ciclo de entrevistas aquí en la Fundación Neruda, en el espacio Travagario, con un invitado que esta mañana ha conocido como es el pleno invierno santiaguino, Alberto Galo. Mucho gusto de tenerte acá. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación, al contrario. Bueno, te voy a contar que estamos sentados en este momento en un mesón de propiedad de Pablo Neruda. Hermoso. Que seguramente ya empezamos bien. Aquí. Ya empezamos bien. Y justamente con Neruda voy a leer un pequeño fragmento de La Oda al Átomo que dice: despertamos, la aurora se había consumido, todos los pájaros cayeron calcinados, un olor de ataúd, gas de las tumbas tronó por los espacios, subió horrenda la forma del castigo sobrehumano, hongo sangriento, cúpula, humareda, espada del infierno, subió quemante el aire y se esparció la muerte en ondas paralelas, alcanzando a la madre dormida con su niño, al pescador del río y a los peces, a la panadería y a los panes, al ingeniero y a sus edificios. Todo fue polvo que mordía aire asesino. Es un pequeño fragmento de La Oda al Átomo, que este año cumple 120 años desde su nacimiento, pero que comparte algunos puntos de conexión, nada menos que con Oppenheimer. El año pasado me tocó hacer una pequeña notita, un paralelo a propósito que estaba en boga esto del centenario o el aniversario de esto de la bomba atómica. Se van a cumplir 80 años en un par de años más, el 25, próximo año. Y es un tema que todavía genera interrogantes, que todavía es necesario revisar. Oppenheimer tiene una vida bien de hitos muy que chocan mucho con la vida de Neruda. Cuando se lanza esta bomba atómica, el año 45, Neruda estaba recibiendo el Premio Nacional. Hay una serie de paralelismos interesantes en esa vida de dos jóvenes que nacen, una generación que nace al mismo tiempo y que por circunstancias de la vida llegan a ser figuras de renombre mundial en caminos que uno va por la poesía, el otro va por la ingeniería, y que termina en esto que finalmente es la gran obra de Oppenheimer, por la cual termina arrepintiéndose después. Y uno va por la vida y otro va por la muerte, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Entonces es interesante, y hago esta introducción porque esto es el tema de tu novela Nunca acaricies a un perro en llama, que va a ser presentada hoy en el GAM en Chile por primera vez bajo el sello de Ediciones Cero. Y eso me abre la primera pregunta: ¿cómo llegaste aquí a una editorial pequeña a publicar este libro que ya ha tenido otra edición anteriormente? Por Instagram veo que Ediciones Cero se dedica a publicar ensayos japoneses, y allí me puse en contacto con Constanza, le pregunté cómo era la editorial, me dijo que era una editorial pequeña, y ya está. Yo quería una editorial pequeña, y además se juntaba todo, pequeña, dedicada a lo japonés. Y bueno, después cuando empezamos a trabajar con Constanza, es una editora espectacular. Cada vez me venían más ganas de publicar en... Encontraste una editora que tenía un nicho editorial que daba justo con tu novela. Sí, y para mí es un orgullo además porque está iniciando un sello de ficción, que es el sello Monogatari. Esta es la primera novela que se publica ficción, en Ediciones Cero en ficción. Claro, sí. Que venía publicando ensayo y ahora se dedica a la ficción. Entonces, para mí el honor es doble. Estoy muy feliz de haber publicado aquí en Chile. Y bueno, así empezó por Instagram estas cuestiones de el lado luminoso de las nuevas tecnologías. Interesante. Mira, esta novela tiene más de 10 años de su primera edición, ¿no? Sí. Pero no se había publicado en Uruguay. No. Esta novela se publicó en Argentina en 2010, en Editorial Norma, Argentina y Colombia. Y allí le fue bien, pero rápidamente la editorial cerró, creo que publicó 3 títulos nada más. Y en Uruguay casi no pasó sin pena ni gloria. Y eso es lo natural en los libros, digamos, ¿no? Es decir, el mundo editorial es así. ¿Por qué a un libro le va bien o le va mal? Es una respuesta que no se puede responder fácilmente. Y ese libro prácticamente que nació muerto. Es decir, no, por lo menos en mi país, no. Y me parece que ahora por las cuestiones de las guerras que estamos viviendo y la reaparición del tema atómico, porque en aquel entonces eran solo Estados Unidos y Rusia, y ahora son 18 países, casi 20, que tienen armamento nuclear masivo, de destrucción masiva. Entonces alcanzan con que
una de estas personas, de estos locos o bobos que están dominando el mundo en este momento, se levante de mal humor para que ocurra algo para lo que no estamos preparados, porque además estamos mucho más distraídos que nunca. Es curioso porque uno pensaría que después del gran discurso de Estados Unidos, en el fondo, de lanzar una bomba atómica para hacer una toma de conciencia, finalmente han pasado casi 80 años y no ha habido ninguna conciencia de la inestabilidad en la que vive el mundo. Y eso, de alguna manera, te lleva a que tengamos hoy, como tú dices, el peligro de una guerra fría nueva, ¿cierto? En la que al menos mi generación se crió con el temor de que alguien aprieta un botón rojo y el mundo se extermina. La cuestión es que ahora es una guerra caliente, ¿eh? Ahora ya no es una guerra fría donde dos polos se están conteniendo el uno al otro. Ahora es una guerra caliente donde no hay control. Y además, bueno, el descontrol lo vemos todos los días. Y además la guerra cambió porque las primeras guerras era un campo de batalla, un ejército contra otro ejército. Decían, bueno, ahora, en el medio se juntaban, era cuerpo a cuerpo. Ahora la amenaza es, yo te voy a matar más civiles que vos. Para mí eso es inadmisible, no soporto, me parece absolutamente inhumano y aparte quiero despojarlo de cualquier bandera, de cualquier bandera política, de cualquier circunstancia política. No hay cuestiones políticas cuando hablamos de civiles que en el caso de Hiroshima se levantaban a las 8:15 de la mañana para ir a la escuela o a trabajar. Y cuando la guerra estaba prácticamente terminada, Hitler había muerto en abril. Esta bomba la lanzó a Estados Unidos en agosto. Hitler empezó a perder la guerra en el 42 en Stalingrado. Ya estaba la guerra. Lo que hizo Estados Unidos fue un acto terrorista de destrucción masiva. O sea, no se entiende, porque el 6 de agosto Estados Unidos lanza, ¿cierto?, en Hiroshima la primera bomba, y con eso ya debió haber sido suficiente, pero sin embargo, 3 días después, el 9 de agosto, lanza otra en Nagasaki, que si uno lo ve hoy y ve la cantidad de muertos, que son cerca de 166.000 en una y 80 y algo en el otro, que no alcanzan a ser 300.000 personas, pero si uno lo ve hoy a esta fecha de agosto, 29 de agosto, en que incluso hay 4 millones de personas en este mismo momento que en Japón está siendo de alguna manera evacuadas porque hay un tifón. Uno mira en perspectiva eso, de ese agosto a este agosto, y dice, ¿qué pasaba en el fondo por la mente de Estados Unidos en ese momento? Porque ya una bomba era una advertencia, ya era algo que generó terror, pero lanzar una segunda es una crueldad tremenda. Yo creo que en eso la película Oppenheimer muestra bastante bien que, a pesar de que es una película exculpatoria, que a mí no me gusta por eso, hay un científico que desertó, que se fue del proyecto Manhattan, y que lo vi hace poco en una entrevista de hace unos años, y él dice, miren que yo me fui sin ningún problema, no había problema, uno se podía ir del proyecto. Claro. Me miraron mal, pero me fui. Porque entre otras cosas no se sabía si esa bomba iba a destruir el planeta entero, no lo sabía. Pero ahí hace esa reflexión, el temor de que en el fondo, si no hacen bien el cálculo, se les puede pasar de las manos. Exacto. Lo que muestra ahí Oppenheimer es que tenían la necesidad de probar estas dos bombas diferentes. Eran diferentes desde el punto de vista físico, con elementos diferentes, y había que probarlas en una instancia, y en una segunda instancia demostrarle al mundo el poder que tenía Estados Unidos, para que no volviera a pasar Pearl Harbor y un montón de cosas. Cuando hablamos de civiles, perdón, ¿no? Sí. También Hitler mató 6 millones de civiles. Es decir, por eso yo quiero despojar esto de... A mí me obsesiona la cuestión civil. Los que nos levantamos todos los días a hacer la historia, no aparecemos en los libros, y un día te cae una bomba porque a un loco se le ocurre probar a ver si funciona. No lo entiendo. Cuando tú te llega esta idea de escribir sobre este tema, que si yo hubiese leído esta novela 10 años atrás o la primera edición, es totalmente temporal, porque sigue siendo lo mismo, es como detenerse en el tiempo, es como lo que sucede cuando cae la bomba. Exacto. Y están estos personajes, ¿cierto? Es lo mismo, o sea, puedes leerla en 10 años más
en 20 años más, y te vuelve otra vez a situar en la tragedia de ese momento, porque no tiene tiempo. De hecho, aquí es la crudeza misma de la bomba contra la naturaleza humana, contra el paisaje, contra la vida misma. Entonces, te pregunto yo, ¿cómo llegas tú a ver esto como un tema? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? A los 12 años. Mi papá era Relojero. Sí. y atendía todos los relojes de la comunidad japonesa del barrio donde yo vivía. En el barrio donde yo vivía están todavía todos los japoneses que viven en Uruguay y tienen invernáculos. Y en esa época, yo con 12 años, conocí a 2 sobrevivientes de Hiroshima, que me contaban historias que para mí eran crueles, horribles, pero era normal, era lo que yo estaba escuchando, digamos, para mí era lo que... ¿Ellos habían emigrado después de la guerra? Sí, claro, sí, se habían sobrevivido, habían ido para Uruguay. Y además mi casa estaba llena de revistas, libros japoneses, artículos japoneses. Yo crecí en un ambiente muy japonés, porque incluso tenía amigos y amigas japonesas. Y yo creo que, lo he dicho por estos días, ¿no? Creo que las infancias, cuando uno las vive, es normal, lo que te pasa es lo que te pasa. Pero a la distancia me parece que la infancia, o todas las infancias, son raras, o tienen cierta rareza. Entonces a mí en algún momento me empezó a parecer que mi infancia tenía esa cierta rareza de esa conexión con un mundo japonés que no tenía nada que ver conmigo. ¿Y por qué a mí me habían contado todo eso los sobrevivientes? Y eso en algún momento hizo un clic cuando vi una entrevista en una película que está en un streaming, se puede ver, que se llama Luz Blanca, Lluvia Negra. ¿Un testimonio? Son testimonios de sobrevivientes. Y aquellas 2 sobrevivientes que veo en el documental me trajeron a las 2 sobrevivientes que me hablaban a mí. Me dijeron prácticamente lo mismo. Y una de las cosas que le pregunta al periodista a las sobrevivientes es qué sintieron, ellas que estaban en la zona cero, qué sintieron en ese momento cuando la bomba explotó. Y las 2 casi al mismo tiempo contestan, no sabíamos si estábamos vivas o muertas. Qué metáfora impresionante, les dice el periodista. Lo que acaban de decir es impactante. No es una metáfora, señor. Nos pellizcábamos para ver si estábamos vivas, nos quedábamos con el músculo del brazo en la mano, lo pegábamos y nos decíamos, tranquila, estamos muertas. Tranquila, estamos muertas. Eso me impactó de una manera que... Una forma de sobrellevar ese horror, la mejor fórmula era estar muerto. La mejor fórmula era estar muerto. Uh-huh. Es decir, me impactó mucho y se me conectó con esto que conté al principio de mi infancia. Y bueno, dije, tengo que escribir. ¿Esta es la primera novela que tú escribiste? No, yo escribí varias antes, que no tienen nada que ver con esta. Esta pertenece sí a una trilogía que estamos publicando en Uruguay, que es la trilogía de la impunidad, que tiene que ver con estos temas. Finalmente... Ahí vamos a dejar una cosita pendiente que te lo voy a preguntar después. O ahora, cuando quieras. Porque resulta que por ahí, estos estudios que siempre aparecen, dicen, Uruguay, uno de los países con menos impunidad. ¿Qué piensas de eso? ¿Con menos impunidad? O sea, si nos ponemos una escala en Sudamérica, creo que nosotros deberíamos avergonzarnos de no haber nunca hecho juicio a un dictador. Pero tampoco, tuviste un gobierno con civiles y militares. Sí, pero no. En Uruguay no se hicieron juicios, nosotros estamos como ustedes. ¿Sí? Sí. O sea, Argentina en este caso sigue siendo un caso aparte. Argentina es un faro que es universal y que no se ha repetido. Por eso te hice la pregunta, porque me llamó mucho la atención. No. Ahí se pactó una transición igual que aquí y se salió. Acá se pactó una transición y todavía hoy hay algunas cláusulas que no conocemos de ese pacto secreto y todavía hoy se están apareciendo desaparecidos, enterrados, pero tienen la información y no la dicen. Bien ese paralelismo, ¿cómo se dio? Porque el golpe en Uruguay pasa como casi paralelo unos días antes del tanquetazo, que fue como la prueba del golpe aquí.
Y el año 85 en Uruguay sucede esto, que es como ya el tope. Aquí el año 83 empiezan las protestas, Sí. todo este movimiento que termina en ambos países, en el fondo, terminando con los gobiernos dictatoriales y dando paso a la democracia. Pero te hago la pregunta porque aquí en Chile, por lo menos, hay un tema pendiente que tiene que ver con los detenidos desaparecidos. De hecho, este gobierno creó ahora una comisión para cerrar el tema de una vez, buscar, recopilar información. Y te hago esa pregunta porque en algún punto tú relacionaste todo esto que es tu novela con esa metáfora del muerto que sigue muerto, que no sabe que está muerto, Sí. un detenido desaparecido que una mañana es raptado a su casa, apartado de su familia, a medianoche, a mediodía, y no aparece y no se sabe nunca dónde está. Tiene esa dinámica del muerto que se está cuestionando si está permanente, que son de alguna manera los temas que tú arrancas esta novela con una frase muy interesante: el problema no es la muerte, el problema es saber si está muerto o no. Sí, el problema no es morirse, sino esto, ¿no? Uh-huh. No saber si está vivo o muerto. Eso podría aplicarse en realidad a la vida en general. Uno ve gente que va por la vida como si no estuvieran vivos. Podría aplicarse a eso, pero lo que se ve que estás muy informado, porque esto yo lo he dicho muy poco, pero otro de los disparadores, porque yo toda esa época de la salida de la dictadura la viví. La viví, estuve preso un tiempo, muy poco, pero una semana, pero lo viví en las manifestaciones y esto, cuando entraban a la casa de alguien, se lo llevaban delante de sus hijos o de sus hijas. Durante muchos meses esas personas estaban deambulando por cuarteles y estaban en un limbo, no se sabía dónde estaban. Una de las cosas que no sabían los familiares eran si estaban vivos o muertos. Y luego, con base en las torturas, imagino que en muchos momentos ellos mismos no habrán sabido si estaban vivos o muertos. Entonces ese fue otro de los disparadores de esta novela, esa frontera, que no me voy por las ramas porque tiene que ver, que yo engancho también con Rulfo, porque Rulfo borra esas fronteras entre la vida y la muerte. Cuando uno lee los textos de Rulfo, no queda claro qué personajes están vivos y qué personajes están muertos, no está claro eso. Y bueno, es difícil porque eso es lo que hace de alguna manera una obra maestra, Rulfo, tanto en El llano en llamas con Pedro Páramo, y que tú citas acá cuando hablas de una pradera en llamas, que inmediatamente uno va a esa suerte como de infierno de Comala, porque este es como un Comala donde los muertos caminan, se hablan, dudan, se enfrentan y pareciera ser que mueren una y otra vez en el recuerdo, en la conciencia, que eso a medida que avanza. Obviamente no quiero contar mucho la novela en detalles, porque son los detalles los que hacen que esta novela sea exquisita de leer, justamente. Y ahí te llevo ya de plano a la novela, porque tú sitúas esto a las 8:15 del día 6 de agosto en Hiroshima, y creas esta escena donde hay un padre que está en un jardín, una hija, ¿cierto?, que está a punto de irse al colegio, y juntas 3 o 4 situaciones que finalmente van a converger en este mismo destino de estos personajes. Entonces te pregunto así en forma separada para no dar nada de detalle, pero ¿cómo tú armaste estas unidades dentro de la novela? Porque está el caso de Kumiko, ¿cierto?, su padre. Está el caso de Sumi, la niña. Está el caso de Masato, que es este samurái, ¿cierto? Y después está un subtema que es la relación, está un poco prohibida, de la madre de Sumi con su señor que va con las flores en el maletín. Entonces, ¿cómo hiciste para que en definitiva todas estas historias que están cruzadas por la tragedia de la bomba funcionaron de tal modo que al juntarse pueden verse uno como en un salón de espejos, como que se reflejan unos con otros? Eso es súper interesante. Qué hermoso lo que estás diciendo, la verdad es que me parece muy conmovedor.
Me parece que has hecho una lectura muy profunda, es muy hermoso lo que dices. Ojalá supiera cómo lo hice. Lo primero en lo que pensé fue que yo quería tener una representación bastante completa de los civiles. Tenía que haber una niña, tenía que haber una adolescente. Te hiciste un arco de edades bien completo. Sí, de que haber todas las edades. Un hombre un poco mayor, un maestro un poco mayor todavía que Están como en todas las etapas de la vida. Sí, en todas las etapas. Y todos civiles. Por eso mismo. Y luego me produjo, me dio mucho trabajo, pero me produjo mucho placer armar ese rompecabezas que en realidad transcurre cuando cae la bomba. Esta novela transcurre en esa onda expansiva, ¿no? Que va llegando a cada uno de los personajes. La onda expansiva va llegando va en 360 a todos los lugares, ¿no? Y va alcanzando a cada uno de los personajes individualmente, y luego estos personajes tendrán que ir juntándose de alguna forma para tratar de responder a esa pregunta de si están vivos o muertos. Entonces ese trabajo de armar el puzzle, de juntarlos, de repetir alguna escena desde el punto de vista del otro, ¿no? Hay algunas escenas que se repiten desde el punto de vista de otro personaje para llegar al mismo sitio. Eso me produjo mucho placer, fue juego puro. Fue volver a cuando era niño y estaba con la panza tirado en el piso, en la alfombra, jugando con unos autitos, con unos soldaditos, con unas muñecas gayas chiquitas. Armar eso me llevó a esa época de mi infancia, y armar ese rompecabezas y hacer participar a todos los personajes. Esa fue la parte más linda, es cierto, la más trabajosa, pero fue la más linda, la que disfruté más. Sin embargo, si uno ve la novela, a la lectura, claro, uno primero ve esta anécdota que es como la tragedia que marca todo en el fondo, que es el momento en que cae la bomba y posterior, y después esta suerte como de éxodo, de salir de este lugar, donde ya se aprecia el paisaje totalmente modificado por la tragedia, tanto en el cuerpo, ¿cierto? Como los muertos que ya están muertos, que de alguna manera tienden a salir otra vez, como si los volvieras a interpelar de alguna forma. Quiero hacer un paréntesis porque no mucha gente se da cuenta de esto que acabas de decir en este momento. Eso a mí me parece importante, es un tema que hablamos con la editora, con Constanza. Yo quería que quedara más o menos claro, pero tampoco quería decirlo del todo. Pero esta explosión fue tan enorme, tan molecular y tan genética, y llegó tan al fondo de la humanidad, que yo quería de alguna forma dejar escrito que había removido los cimientos de la propia muerte. Y entonces ocurre esto que tú acabas de decir, que a mucha gente le pasa inadvertido. A mí no me preocupa, a Constanza no le preocupó, entonces a mí empezó a dejar de preocuparme, porque ella decía, hay que dejar esa puerta abierta, que tampoco se entienda a veces, del todo. Esa confusión. Porque te da la posibilidad de volver sobre la lectura también. O sea, y ver específicamente ciertas cosas que de repente uno puede en una lectura quizá primera concentrarse en la voz, en cómo se desarrolla la historia, más bien el tema más argumental, pero está siempre esa posibilidad de darle una lectura más de fondo, de encontrar cosas, porque es increíble que dentro de todo eso la esperanza que está aquí es que a pesar de esta explosión que justamente, como dice, remece todo, el amor sigue siendo, está ahí, está incólume, permanece. Es una novela de amor, es una novela de amor. Al final yo creo que, a mí me parece que toda la literatura es literatura de amor. Yo creo que toda. Claro, no voy a contar quién de quién, pero hay un punto ahí que pero es importante. No digo toda mi literatura, toda la literatura universal en algún momento atraviesa el amor. Esta me parece que manifiestamente es una historia de amor, y a mí me preguntaba el otro día, un periodista, ¿qué te gustaría que los lectores
pensaran o dijeran cuando cierran la novela y la terminan. Y yo le contesté lo que me dicen todos los días cuando me llaman para decir que es una novela bella, que es una novela hermosa, porque lo dijiste tú, en el fondo es esperanzadora. No sé cómo, no sé por qué, porque en medio de tanto drama, pero ¿qué pasa? El mundo japonés tiene una belleza natural y bueno, yo conscientemente traté de trabajar esa belleza y también la belleza del amor, y que los lectores y las lectoras me digan que es una novela bella, a mí eso me deja muy satisfecho y muy aliviado, porque es muy difícil escribir una novela. A ver, no podemos perder de vista que una novela es un entretenimiento. Yo quiero que esta novela pueda leerse en verano abajo de una sombrilla. Los cerezos, ¿no? Claro, abajo de los cerezos. Mejor todavía, en un parque. Pero en el fondo una novela es entretenimiento. ¿Cómo hacer entretenimiento con tremendo drama? Esto es una cuestión que los escritores nos planteamos siempre, sobre todo los escritores que escribimos sobre estas cuestiones como más complejas o más humanas o poco humanas. Y bueno, no perder de vista esto a mí me parecía siempre muy importante y siempre estuve muy nervioso en las primeras lecturas de esta novela. ¿Qué iban a decir las lectoras, los lectores al final? Entonces, que ahora llegue esta unanimidad de que es una novela bella y hermosa, me conmueve porque era lo que yo soñaba. Hace 10 años no sucedió eso. Sí. Hace 10 años fui a una editorial, un sello muy importante, multinacional, y me dijeron, esta es una novela muy, muy negra, muy oscura, ¿por qué no la alegrás? Alegrala un poco, poner un poco de luminosidad. Y me paré y me fui. Yo no quería hacer una novela luminosa. Es cierto que hay una luminosidad en esta novela, pero básicamente... Es que hay una contradicción ahí, claro, que lo hace hermoso, porque el relato en el fondo es un relato amargo, es una situación que no te puede dejar indiferente el hecho de que los personajes estén en situación de desgarrada la piel, que es como ver, por ejemplo, la imagen de la niñita con la muñeca, que esta muñeca de trapo, que en realidad es como una metáfora de todo lo que son todos los demás personajes, como si fueran todos personajes quemados. Pero, sin embargo, si tú la lees con atención, y digo yo estoy muy amoroso en la lectura, algo que tú has hecho, si tú la lees con atención, esa atención pasa por dos vertientes. Yo creo que la disminución de esa carga. Una tiene que ver con que tú de alguna manera, con los pocos recursos que se necesitan para construir una novela. Primero, tú construyes un Japón que uno ve ese Japón, que es un Japón que de alguna manera te ha alimentado también el cine, las referencias de otras lecturas, otros autores. De hecho, tú citas a algunos autores y a Kurosawa al principio arriba. Entonces, claro, ese ideal que uno tiene del Japón antes de la guerra, el Japón después de la guerra, como que uno maneja ciertas imágenes, ciertas cosas. Y por otro lado, esa simpleza con la que tú construyes, porque son elementos que tienen que ver con la ubicación temporal, con la fecha, no hay grandes descripciones de los paisajes, salvo el lugar donde vive una de las protagonistas, que tú puedes ir reconociendo como lugares, el cielo, pero tú le das toda esa dinámica, los colores, el agua, la tierra, frente al contraste de este mundo arrasado, permanente. Y lo otro que hace bajar esa tensión es un personaje que en el fondo es el único personaje no humano de ¿cómo se llama?, de la novela, que te hace permanentemente salirte de esa tragedia y llevarte por otro lado, como la ironía fina, como el detalle, como el humor, como viste esa forma de pensar que es humana, pero necesita ese, de alguna manera, reflejo para que tú la puedas ver. Entonces, es esa válvula como de escape que funciona en este personaje, que curiosamente ese es el que le da la responsabilidad de conocer toda la verdad, como dice la novela. Es el perro en llamas. El perro en llamas. Ese perro en llamas a mí me ha permitido ironizar sobre las estupideces que hacemos, reírme de las estupideces que hacemos a través de un animal.
Me parece que le voy a sacar, me parece, yo creo que somos la especie más jodida de todas, la especie humana. Creo que le estamos haciendo la vida imposible a las demás especies, nos estamos haciendo la vida imposible a nosotros mismos. Y hace poco leí un libro muy interesante de una bióloga holandesa, y ella dice que las demás especies están intentando comunicarse con nosotros hace tiempo y que nosotros no logramos captar este asunto, y cuando tratamos de comunicarnos lo hacemos en nuestros términos. Le ponemos un triángulo, le ponemos un cuadrado, lo hacemos con nuestro lenguaje, tiene que ellos entendernos a nosotros, cuando en realidad ellos se manifiestan de otra manera, ¿no? Y allí pone un ejemplo cuando las ballenas, aquí en Chile, se va a hacer un avistamiento de ballenas y nos metemos al fondo, al mar, bien adentro, y finalmente aparece una ballena y pasa por debajo del bote con una delicadeza sublime, con el cuidado de no tocar el bote porque sabe perfectamente lo que puede pasar. Se asoma de un lado, mira con un ojo a toda la tripulación, luego da la vuelta, mira con el otro ojo a toda la tripulación, y alguno de los tripulantes del bote le acaricia la cabeza y dice: bueno, hemos hecho contacto, vamos, ya nos vamos. En realidad, lo que dice la bióloga es que es la ballena la que vino a hacer avistamiento de humanos. Y eso no logramos entenderlo. Está siempre todo pensado en nuestros términos. Es la ballena que vino con cuidado. Estamos en su territorio, tratando de hacer contacto de nuestra manera. Y cuando las tocamos, que es nuestra manera, dijimos: ya está, ya lo tocamos. Ya está. Y la ballena está haciendo avistamiento humano. Entonces, en todas mis novelas siempre hay un perro que de alguna manera representa esto, el cuidado que deberíamos tener y la atención que deberíamos prestarles a las demás especies, y que no les estamos prestando. No solo eso, las estamos utilizando para todo, y las estamos masacrando, ¿no? Pero este perro a mí me permite ironizar sobre lo poco humanos que somos nosotros y el cuidado que ellos tienen con nosotros. De hecho, una de la ironía más, que me puede decir humor negro a esta altura, dentro de la novela, es el perro, como cualquier ser vivo, en el fondo, también tiene sus impulsos y sus deseos, que en algún punto por ahí piensa que se le pueden hacer realidad. Y es una anécdota que uno dice: pero ¿cómo estamos hablando de estas carnes que se están cayendo a pedazos y hablamos de lo que es la carne en otro contexto? Entonces, sí. Esa intención de repente que pone esos contrastes hacen justamente esas descargas que hacen que no sea todo en el fondo oscuro, sino creo que tiene varios de esos pasajes que uno puede buscar con atención y tener esa válvula para salir en el fondo de lo que es esta tragedia. Este comentario que sí me parece acertado, porque es una novela muy corporal en ese sentido, muy corporal y muy biológica. Tiene un sentido biológico corporal, donde también la novela pasa por el cuerpo de los personajes, no solo en lo erótico, no solo en la bomba, sino también en lo espiritual, es decir, lo corporal. Cuando el personaje se limpia en el baño, se baña doblando una pequeña toalla, es decir, lo corporal está en los encuentros eróticos, la necesidad erótica o sexual del propio perro. Es erótico del cuerpo como un templo. Como un templo, o esos cuerpos que están con algún personaje dice, ¿no?, con una ropa colgando. En realidad la ropa no es la ropa, es la piel, porque la bomba los ha despojado de la piel, de esto que nos cubre en lo más mínimo y lo más importante, digamos, ¿no?, en nuestra relación con el exterior. La piel es... entonces es una novela que a mí me parece muy corporal y biológica hacia afuera y biológica hacia adentro por lo genético, y por la cuestión molecular que provocó esta bomba. Allí hay todavía 3 sombras en Hiroshima. Hay una sombra que es una persona subiendo una escalera con un bastón, otra sombra que es un niño o una niña que está sentado en un escalón, y otra que es un trabajador que está sosteniendo una escalera,
y esas sombras quedaban estampadas en los muros que estaban atrás, pero lo cierto es que no son sombras, no son sombras. Si hubieran sido sombras estarían quemados los muros. Esos son los cuerpos de esas personas que quedaron molecularmente estampados en la materia. Todavía están esos cuerpos en ese muro. Lo que es terrible y simbólico, porque de alguna manera te hace ver la permanencia de eso para recordarte y hacer memoria de lo terrible que fue eso. Sí. Y eso se mantiene hoy todavía como una forma de obviamente de no perder ese recuerdo. Pero sin embargo, estas cosas, como te decía, llenas de contrastes dentro de la novela, porque hay veces que esto es un lugar, como te decía, un limbo, un infierno atemporal, pero tú te encargas siempre de estar recordando las 8:15, que es como una marca temporal para no perder el sentido de la realidad, de esa realidad, que esto no es una ficción, que esto no es una construcción en el fondo literaria por sí, sino que tiene un ancla en la realidad que está marcada por esa hora, que es la hora en el fondo en que cae la bomba. Y ahí dentro, como te decía, dentro de ese mundo literario en el que suceden estas cosas que de alguna manera son esperanzadoras, como la relación amorosa, como la amistad, como lo servil, por ejemplo, que puede ser el perro, pero a la vez también una representación metafórica de lo que es la condición humana. Se van dando todas estas situaciones hasta llegar a este punto final de la novela, donde uno mira en perspectiva lo que ha sido la tragedia y como que uno dimensiona realmente la verdadera tragedia, que es la toma de conciencia. Es volver en el fondo a morir, pero ya en forma pacífica, ya no en forma desastrosa. Sí, me dejas sin palabras. Sí. Y ahí tiene que ver con una cosa que me llama la atención también, que tú lo planteas como lo difícil del perdón, pero que finalmente eso es lo que pareciera ser que hace que esta segunda muerte o esta vuelta a la conciencia haga que esa muerte sea más llevadera, porque es el tema del perdón. Y ahí tengo una pregunta que hacerte, porque entendiendo que Japón es una cultura budista, ¿cuál es la ironía de llamar? No solo, ¿sí? No solo, pero llamar Cristo al perro tiene algún sentido. Sí, no solo budista, ¿Sí? Es que cristiana también, católica. Porque también... este Cristo que es el perro, sí. el perro tiene algo que me llama la atención, que son estas dos llamitas que él tiene sobre el cuerpo, que de alguna manera no sé cómo lo leerá alguien que pueda ser religioso o no, pero ese Sagrado Corazón que está permanentemente ahí en esa figura, que finalmente es la verdad, es quien tiene la verdad y todo. Entonces, que no sé si consciente o inconsciente, pero que pasa a ser una suerte de salvador. Masato creo que en algún momento dice: el perro me salvó la vida. No sé, es un salvador este perro. Sí. Sí. Quisiera hecho dejarlo librado a que cada lector haga su interpretación. Sí, porque bueno, evidentemente no es casual el nombre. Uh-huh. Cuando uno pone un nombre así, sí, pero está marcando. No es casualidad. Pero sí, yo creo que eso se presta para muchísimas interpretaciones y me parece que hay que dejarlo. Esta me parece muy buena, pero hay otras, ¿no? Es decir, la representación de ese perro me parece que es muy amplia. La de Salvador es una, la del crítico es otra, la del que sufre por los demás también es otra. Es decir, me parece que hay varias dimensiones. Muchas dimensiones y otro tanto que yo no quisiera decir. Es como el más complejo de todo lo que es mucho más complejo, hay muchas que yo ni siquiera sé, uh-huh. digamos, ¿no? Porque trabajan a un nivel inconsciente. Pero bueno, esto de las llamas, ¿no? Es decir, cuidado, no cualquiera puede tocarme, estoy encendido, ¿no? No cualquiera puede acercarme, no cualquiera puede tocarme. Hay muchas lecturas posibles ahí que yo quisiera dejar un poco abierta a los lectores. Pero yo creo que el perro, para mí, es muy importante porque es el que aporta el humor necesario, la ironía necesaria para que esta historia salga adelante. Para mí, este perro es el salvador en ese sentido.
en el que aporta el oxígeno necesario en un lugar donde no hay oxígeno. El oxígeno fue absorbido por la bomba, ¿no? Es decir, los sobrevivientes dicen que se generó un vacío y que no podían respirar. Pero el único personaje que aporta oxígeno con su humor, con su ironía, con sus necesidades, con su crítica, y es el perro, es Cristo, y para mí, en ese sentido, es un salvador de la novela. Es un salvador de la novela. Y yo me sentí siempre muy respaldado por este animal. Animal lo digo entre comillas, porque para mí es el más humano de todos. Pero me sentí siempre respaldado, y cuando me iba por las ramas en el drama, cuando me iba por la rama en lo histórico, siempre volvía a tierra con el perro. El perro siempre me trajo a tierra y siempre me... Bueno, escribí esa relación entre personaje y escritor, y uno como escritor se relaciona mejor con algunos personajes que con otros. Y mi relación con Cristo suena pretencioso. Mi relación con el perro fue en este sentido, fue una relación literaria, y el perro siempre me trajo a tierra para recordarme, esto es una historia literaria. A pesar de que es una historia real, es una historia literaria, y el representante de la literatura en esta novela soy yo. Perfecto. ¿No? Es decir, me parece que era el reservorio de la literatura porque es muy fácil irse por las ramas cuando uno está con un tema histórico que además tuve que investigar mucho. Sí. O cuando uno se mete con el tema de la culpa, o cuando te genera bronca en ciertos momentos, te da rabia. Es muy fácil irse por... Y ahí siempre estaba Cristo para marcarme el camino, digamos. Además que hay varias cosas de cuando uno lee la novela que podríamos estar conversando mucho rato, porque hay personajes femeninos, hay una mirada femenina muy clara dentro de la historia, está lo que es muy tradicional, que es el respeto a la ancianidad, hay tanta cosa por leer dentro de la novela, una novela que es breve, que me dice, ¿cómo cabe todo aquí adentro? Y puede volver a leer y puede volver a leer. Pero yo te voy a invitar ahora a que de alguna manera le digas muy brevemente a los lectores, porque para poder cerrar ya, ¿qué van a encontrar en esta novela así en general? Porque yo la recomiendo totalmente, o sea, encuentro que es un tremendo acierto de Cero Ediciones haber incorporado esta novela a su catálogo. Te deseo mucho éxito a propósito en la presentación, me encantaría estar ahí, pero creo que esta previa ha sido muy, muy entretenida. ¿Qué le diría a los lectores? Una razón para leer esto, entendiendo que estamos en un contexto de guerras que no terminan, que estamos a punto de celebrar casi 80 años del lanzamiento, que el mundo pareciera que está igual. ¿Qué le dirías tú desde el punto de vista de la esperanza? ¿Qué podría encontrar aquí? ¿Por qué es importante leer esta novela? ¿Y por qué no pasa de ser una novela en el fondo de guerra, no solamente una novela japonesa en el sentido de la construcción literaria, ni tampoco en el sentido de cómo aborda el conflicto de la Segunda Guerra Mundial? Porque no ahonda en esas cosas, sino ahonda en lo humano. Sí. Voy a darte dos respuestas. Ahora estaba viendo un video, una grabación de una lectora muy joven que estaba comentando este libro, pero 20 años, una cosa así. Y ella comentaba, me causaba mucha gracia, porque dice, en una ciudad cae una bomba, y es decir, no tenía idea esta lectora ni de Hiroshima, con 20 años, ni de la bomba de Hiroshima, ni decir, históricamente no tenía ninguna idea. Pero se metió con estos temas que tú te estás metiendo, se metió en profundidad, es decir, porque no es necesario tampoco saber, para las nuevas generaciones, no es necesario saber cuál fue la bomba, es decir, la bomba puede ser cualquiera en cualquier momento. Y ella dijo al final, yo quiero recomendar esta novela porque es hermosa. Y entonces, como te decía hace un ratito, no quiero decir yo lo que quisiera, es lo que ellos me están diciendo, que es, las lectoras y los lectores me están diciendo que es una novela hermosa y que es una novela bella. Entonces, que la belleza y lo hermoso se abra paso en esto,
es esperanzador. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda es que por algo yo elegí este tema. Es que a mí me interesa, sí, que consciente o inconscientemente se tome conciencia de lo que nos está pasando y de que todo esto que está pasando ahora comenzó con esa bomba a las 8:15 de la mañana en Hiroshima. Con esa bomba de destrucción masiva. Ya no se mide lo que se destruye, es masivo. Tú contabas la cantidad de muertos. A fin de ese año, de 1945, habían muerto 500.000 personas, pero no solo eso, siguieron naciendo en las décadas posteriores, 30, 40 años después, siguieron naciendo niñas y niñas deformes, porque la guerra también fue genética. Claro, producto de lo que sucede ahí. Entonces, en una segunda instancia, que es la segunda respuesta, me gustaría que, no conscientemente, no es necesario, pero que en la lectura quede algo de conciencia, del cuidado que tenemos que tener, del cuidado sobre nosotros mismos, sobre el lugar donde estamos parados, sobre la rama donde estamos sentados. No podemos cortar la rama en la que estamos sentados, no podemos hacer eso. Es estúpido, es un acto estúpido cortar la rama en la que estamos sentados junto a otro montón de gente. No estamos sentados nosotros solos. Entonces, no cuidar el planeta, no cuidarnos a nosotros, no cuidar las demás especies, no cuidar el sitio donde estamos parados. Me parece que en el fondo yo quisiera que se tomara conciencia. Esta conciencia me gustaría que no fuera una conciencia directa, que fuera inconsciente. Que uno terminara de leer esta novela y cuando te fueras a dormir, te vas a dormir con aquello que te da vueltas y que no entendés del todo, pero te quedás pensando durante una semana qué me quiso decir. ¿Qué me quiso decir? Y que te quede cierta preocupación, nada más. Y nada menos. Y nada menos. Pero me gustaría cerrar con una tercera parte de la pregunta, que es el poema de Neruda con el que tú abriste. ¿Cómo es posible que un poema que escribió mi maestro, como el de muchos de nosotros, que fue Neruda, y lo leo desde muy joven, escriba sobre un tema, sobre el mismo tema, y cuando terminase el poema, yo cerré los ojos para escucharlo con atención? ¿Cómo es posible que lo que te queda al final es belleza y conciencia? Belleza y conciencia. Bueno, ojalá lograra yo con esta novela lo que logró Neruda con ese poema. A mí me alcanzaría, me sobra, si logro un porcentaje de eso. Pero ese poema me parece, lo había leído yo, lo he leído varias veces, lo he leído mientras escribía esta novela, y yo decía, me gustaría lograr lo que logra Neruda con un poema. Y recién decías, esta novela es corta. Bueno, es que debe ser corta. Tiene que ser una especie de poema más o menos corto, no muy extenso, porque yo esperaba generar algo de lo que generó Neruda con ese poema. Y bueno, lo que las lectoras y los lectores me van diciendo, por suerte, es más o menos eso. Pero es más complejo que eso también, ¿no? Qué bien. Bueno, te felicito de verdad, felicito a Ediciones Cero por darnos esta posibilidad de leer esta belleza que es esta novela. Y ojalá podamos conversar en algún momento sobre la trilogía completa. Cuando quieras. Hoy en día, por suerte, tenemos las tecnologías, a veces no es necesario venir, yo estoy ahí. Es la trilogía de la impunidad, que no sé si lo mencionamos, pero bueno, todas mis novelas tienen que ver con esto, con esta obsesión con las cosas que van quedando impunes. ¿Y ese tiene alguna relación con los elementos también? Y bueno, esto no lo sabías, esto es porque has leído, en principio la trilogía se iba a llamar la trilogía de los elementos. Mira. Pero ya existen otras trilogías de los elementos, y en realidad el verdadero hilo conductor de esta trilogía es la impunidad, en los otros casos también. Quiero agradecer especialmente esta entrevista, esta lectura tan profunda que has hecho. No es habitual, uno está lamentablemente acostumbrado a que te hagan entrevistas sin haber leído el libro incluso. Y esta lectura tan profunda me parece muy emotiva, me conmueve mucho, me
siento muy cómodo y además la magia de estar acá, en este lugar. Y además quiero agradecer especialmente a Constanza Veloso y a Ediciones Cero, porque con el sello Monogatari está abriendo esta instancia de literatura de ficción, y bueno, estar ahí abriendo este sello para mí vale doble. Sí. Muchas gracias. Que lleguen hartas novelas más a este sello y ojalá más de alguna, Alberto, por supuesto. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti. Estamos Gracias. aquí, obviamente, desde el mesón que le perteneció al gran poeta y maestro, como dijo Alberto. Le agradecemos a todos y nos vemos en nuestra entrevista. Muchas gracias.